Ok, perfecto. Pues al parecer ya estamos en vivo en Misión Cristiana Internacional, MCI Leeds USA. Saludos a todos los que se van conectando. Por favor, compartan este video. Nos gustaría tener respuesta y preguntas acerca de las personas que están conectándose. Y si estás interesado en este tema, si a lo mejor has tenido interacción con el tema de demonios o tienes preguntas acerca de los demonios, de cómo se manifiesta, cuál es su forma, pues es una buena oportunidad. Tenemos aquí al pastor David. ¿Cómo está, pastor David, en Buenas esta noches, noche? muy bien, excelente, gracias a Dios. Buenas Bueno, noches. estamos en el capítulo 4 de pues esta interacción que tenemos, podcast, interacción, videos, que la única realidad es pues aprender a trabajar en iglesia. Todo se trate de la iglesia local, todo lo que las personas, si tú estás en otra congregación y estás aprendiendo algo aquí, es súper importante que lo hables con tus pastores. Si tienes dudas, lo consultes con tus pastores, con tus líderes, y que si vas a llegar a hacer alguna práctica pues de lo que estamos hablando, pues siempre adaptado a tu iglesia y a tu doctrina. Y si eres de MSI, pues bienvenido. Estamos hablando de temas que vivimos en el ministerio día a día. Yo no tantos, el pastor David, este, creo que hablar de demonología para el pastor David, eh, cada día se va aprendiendo más, ¿o no, pastor? Sí, pues es Pero algo que siempre aprendes cosas nuevas. pero si has estado en temas de demonología o así, el pastor David, para mí, ¿verdad? Lo voy a halagar como cada capítulo que hemos tenido, para mí es una de las personas que más sabe sobre este tema de demonología, y he visto yo mismo liberar a personas, el pastor David liberando personas, ¿verdad? De estas ataduras demoníacas y posesiones El que Señor, se le abren, bueno, el el Señor Señor liberando, sí, no podía pensar. liberando, Ajá, porque realmente el Señor es el que hace todo, sino que es el que hace todo, pero lo que yo he visto es que hay claves para poder hacer las cosas bien en el ministerio para que las personas sean libres, pero también las personas puedan llegar a una congregación y puedan no nada más ser liberadas, sino prosperadas en Cristo, ¿verdad? Y tener una cobertura espiritual. Pero mientras van compartiendo esto, por favor, compártanlo. Vamos a ver sobre preguntas que vamos a ir teniendo. Si tienes alguna pregunta, puedes ir haciéndola. Y en este momento, pues nos estamos conectando. Ya tenemos 4 personas en este momento conectadas. Saludos a todos los que están conectando. Si nos pueden saludar y poner de dónde nos ven. Voy a orar para comenzar este capítulo, pastor. ¿Cómo ve? amén, claro que sí. Ok, perfecto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Atamos, Padre, todo demonio que quiera venir a interrumpir, que quiera venir a bloquear esta transmisión, esto que están escuchando. Si hay alguien, Padre, que esto le va a servir, Señor, que pueda llegar, que pueda ser ministrada, que podamos cada uno de nosotros ser ministrados y encontrar la solución a este tema que es una guerra espiritual cada día de nosotros, Padre. Te lo pido, Señor, que seas tú en el centro de esta plática, de este audio, de este video, para aquellas personas, para que lo necesitan, sea un descanso y podamos aprender a trabajar, Señor, contigo, Señor, aquí en la tierra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Y bueno, ahorita vamos a ver por qué até, ¿verdad? Y yo normalmente, cuando empiezo una prédica y veo mucha oposición o siento mucha oposición, ato, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar de eso. Primero quiero contar una historia.
que el pastor David no me dejará mentir, ¿verdad? Porque estuvimos juntos. Yo tenía un conocido mío bueno, una persona que era mi cliente y él era un católico. Resulta que, no lo voy a hacer tan largo, ¿verdad? Lo que voy a decir. Era un católico, después del catolicismo pasó a que un día quería tener éxito y entregó su vida a la santería, a lo que es demonios, o madrinas, ¿verdad? Entrega su vida a la santería, un día llega con muchas rituales. En los rituales les entregan muchas dedicaciones y collares, ¿verdad? Y de repente yo empecé a ver con el tiempo que él se empezó a encorvar un poco. A la hora que yo hablaba con él, le dije: "Oye, ¿sabes qué?". Yo lo confronté, le dije: "Eso que estás haciendo no está correcto", y me dijo, él me comentaba: "Yo lo quiero hacer, esto es lo que yo quiero hacer". Y yo le dije: "Mira, quiero hablar contigo y si me permites decirte algo", y me dijo: "Sí, adelante". Y yo así, delante de él, le dije: "Nada más, perdón por lo que voy a hacer, lo que voy a decir, pero ato todo demonio en el nombre de Cristo Jesús". Y luego empecé a hablar con él. Este, ¿Por qué? Porque hay cosas que lo van a cegar, que no me van a dejar hablar con él, porque estaba teniendo, o sea, él había abierto puertas pues, ahorita hablamos de eso, ¿verdad? Sobre los espíritus que había, a lo que le entregó, a lo que les abrió puertas. Y pasó como 2 o 3 años más, hasta que un día justo estaba mi esposa enfrente, conmigo en un Starbucks, pero de casualidad yo estaba enfrente de él, llega mi esposa a pedirme las llaves para una cosa en un Starbucks, mientras yo estaba tratando de vender un negocio con ese cliente que tengo, y el cliente me dice en ese momento: "Dime qué hacer, quiero aceptar a Cristo Jesús". Y yo no lo había dicho, él me lo pidió que yo le que yo lo llevara a los pies de Cristo. Para esto yo no lo liberé. Yo lo que hice fue até, lo llevé a los pies de Cristo y le dije: "Vamos a tener una sesión con el pastor David". Le dije: necesito que tengamos una autoridad espiritual que vendría siendo usted, pastor, para yo poder, pues para que veamos que esa decisión, no solo en un Starbucks en ese momento, a esa hora, sea una decisión no nada más del momento, sino sea una decisión que la persona quiera hacerla realmente. Por eso lo llevé a los pies de Cristo. En eso tuvimos una sesión con usted, fuimos a un cuarto, hubo una administración profunda que obviamente yo como líder de jóvenes sigo aprendiendo porque estoy escuchando al pastor David, cómo ministra, cómo administra la administración que había en la oficina. Un día a la 1 de la tarde o 2 de la tarde que estábamos ahí, termina toda la administración que estuvo muy buena. Luego podríamos hablar sobre cuáles son los puntos y temas que trabaja en una ministración usted, pastor. Y al final dice: "Pues vamos a orar", dice usted. En ese momento usted empieza a orar y se me viene un estilo, un estilo ministración, eh, no sé si sea correcto lo que voy a decir, pero estilo película, en donde la persona empezó a hacer movimientos raros, empezó a moverse de diferente forma, empezó a hablar de diferente forma, de hecho, devolvió, ¿verdad? Eh, y, y cuando más fuerte estaba todo, usted agarró la Biblia y empezó a sacar versículos, que cuando usted hablaba de esos versículos, usted los daba esos versículos, él decía: me estoy quemando", y empezaba a haber una lucha súper fuerte y espiritual. Yo qué hacía en ese momento, yo estaba orando, escuchando qué es lo que el pastor David decía, y al final, eh, creo que concluimos con éxito esa administración, y, y bueno, eso es personalmente mi primera experiencia, eh, con una liberación que tuvimos, mm,
impactante, pero realmente mucha gente lo necesita también. Mucha gente necesita ser liberada. Mucha gente no sabe que hay cosas en su vida que los están atando. Si tú estás viendo este video y has abierto puertas en la Ouija o en jugar cosas demoníacas o en invocar espíritus sobre tu casa, o a lo mejor ya te convertiste y necesitas, a lo mejor sigues teniendo esas experiencias sobrenaturales que no son de Dios en tu casa y estás viendo cosas, eh, pues estaría bien que contactes al pastor David o te acerques con tu liderazgo para poder trabajar de esta forma. Al igual, yo a lo largo de este tiempo he tenido no sé si es el privilegio de empezar a tener sueños, visiones acerca de lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y tanto veo a veces ángeles. También hace poco yo le hablaba a usted, pastor, que estaba yo un sábado en la noche adorando y buscando a Dios y de repente veía sombras que se querían meter al cuarto de al cuarto de mis hijos, veía cosas que se querían aprovechar, pero no podían pasar, ¿verdad? Porque para eso estamos los padres, para proteger nuestra casa, para invocar la presencia de Dios, y los demonios no pueden estar en un lugar en donde la presencia de Dios está, o donde Dios es invocado. Entonces, estoy hablando mucho, pero quiero nada más, ya estoy por terminar. Nuestra lucha, mucha gente cree que vamos a la iglesia y es así como que un club social o algo así, pero realmente el cristiano, nuestra lucha eh, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y es una lucha espiritual todos los días. O sea, yo puedo notarlo que si todos los días, a veces hay semanas en donde es una lucha constante, constante y constante de oración, de búsqueda, de sueños, de visiones. eh, Siempre la victoria está en Cristo Jesús, pero es una lucha constante. O sea, debemos de estar apegados a Dios. Creemos que saliéndonos de la cobertura eh, de Dios, por temas tan tontos, ¿verdad? La gente que se va de la iglesia y que piensa que es por temas tan sencillos, realmente es una lucha espiritual. O sea, yo mismo lo vi en la iglesia. Una hermana tenía esquizofrenia hace mucho y se sale de la cobertura espiritual por un chisme o por cualquier tontería. Y Y ustedes, Pastor David y su esposa, siempre estuvieron al tanto de ella, y a la hora que ella toma esa decisión por emocionalismo, porque el diablo también se aprovecha y está buscando la oportunidad para que te salgas, para que te vayas de la iglesia, se salen y caen en una condición peor, y vimos cómo terminaba en un lugar, en un psiquiátrico, si más no me equivoco. Y yo decía, ¿cómo puede ser que no se dé cuenta la gente que es una lucha espiritual, ¿verdad? Y precisamente a veces es una espíritu de error que hay en la gente, o espíritus que te aconsejan para que no puedas cumplir la, la misión de Dios en tu vida. Pero bueno, no sé si quiere agregar algo más o empezamos. Era una introducción. Si tú estás viendo y estás teniendo problemas espirituales, háblale al pastor David. Y podemos platicar. O sea, la idea principal es de que todos lleguemos al conocimiento de Cristo y entendamos la riqueza espiritual que tenemos, que es Cristo Jesús, y que invocamos el nombre de Cristo Jesús todos los días para estar protegidos en este mundo que es gobernado por Satanás, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Ahora, pastor, ¿algo más que quiera agregar o empiezo con las preguntas? No, pues nada más que, por ejemplo, cuando me buscaste, que dices tú, porque dijiste, voy a buscar una autoridad y entonces fui con el pastor David. Nada más aclarar que nos juntamos para juntos, como para enseñar, ¿verdad? Enseñar en este caso a mi líder de jóvenes, al pastor de jóvenes,
a cómo se trata esto, porque si era un caso medio pesadito, ya metiendo vudú o metiendo estas religiones africanas que se combinan con los santeros. Bueno, los santeros es una combinación del vudú y de la religión africana con las cosas que había de santería e idolatría acá en América, o perdón, Ujú. allá que traían los españoles. Y es un sincretismo horrible que es pesado. Entonces, pues ahí sí sería bueno juntarte con alguien que sepa un poquito más, no porque sea autoridad, sino porque hay experiencia en algo así, ¿verdad? Tampoco tenemos la experiencia de todo el mundo, ¿verdad? Pero por eso nos juntamos más que todo, pero en realidad la liberación es simplemente es proclamar la libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo, y eso es algo que tiene que seguir a los que creen. En todo caso, Amén. tú eres creyente, pues ya puedes empezar a echar fuera demonios. Estas señales seguirán, no dice al A los que pastor o a los líderes, sino a los que creen. Entonces, lo que sí es bueno es que los que creen sean perfeccionados por medio de los 5 ministerios, y por eso nos juntamos, pero ya aprendiendo, pues no tienes que buscar una autoridad. Tú ahí donde estés, si Dios te pone el reto o te permite hablar con cualquiera, porque siempre la intención de todo esto no es liberar en sí, sino el liberar es nada más un medio por el cual yo puedo lograr la intención que es salvar, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús convocó a los 70 para mandarlos a predicar? Ujú, Y ellos iban a predicar la salvación, pero si se atravesaba el diablo, ellos lo reprendían y tenían autoridad, y de hecho ellos mismos se sorprendieron. Jesús no andaba con ellos andaban de dos en dos, y se sorprendían que los espíritus inmundos se sujetaban y echaban fuera a los demonios. Entonces, lo que vemos aquí es que el Señor Jesús lo que quiere es que estemos bajo su autoridad, y tenemos autoridad. El que cree echará fuera demonios. Y ellos pues se maravillaban mucho. De hecho, era el tema, ¿verdad?, que traían cuando regresaron. Los espíritus inmundos se sujetan y echamos fuera demonios. Y el Señor Jesús le dice, sí, yo veía caer a Satanás como un rayo, pero no se alegren de eso. O sea, el propósito no lo pierdan, el objetivo es salvar almas. Entonces nosotros somos enviados a compartir lo que el Señor nos dio, y si en el camino se atraviesa un enfermo, oramos por sanidad. Si se atraviesa un endemoniado, oramos ujú, por liberación. Y hacemos lo que se necesite con las herramientas y el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero la intención siempre es salvación, ¿verdad? Es compartir el Evangelio. Esa es la comisión. Entonces, nada más aclarar que no soy ninguna autoridad en sí para echar fuera demonios. Podemos y debemos de ujú. hacer cualquiera de nosotros, ¿verdad? Los que creen. No Los que tengan miedo. creen, Así los es. que creen en Cristo Jesús, Así lo es. podemos hacer. Amén. Ahora, pero también hay un poquito de, pues, reglas y pasos que nosotros practicamos, ¿verdad? Usted nos lo ha enseñado Así es. a lo largo de este tiempo. Usted se lo enseñó a Daniel, Daniel me lo enseñó a mí, Steffi también lo vio, y entre nosotros empezamos a platicar, y pues para eso es la iglesia, ¿no? Para Así es. poder ir avanzando el reino de Dios, Aprendiendo. y pues que siga por nuestras generaciones, ¿verdad? Esto lo van a aprender nuestros hijos también, y van a ser libres nuestros hijos, y van a ser siervos de Dios también. Amén. Entonces, voy con la primera pregunta, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿Cómo saber si alguien está poseído por un demonio? Bueno, a la palabra poseído ya en sí ya trae algún un poco de que hay que aclarar qué es eso, ¿verdad? Porque muchas veces no está poseída la persona, pero está influenciada, ¿no? O Ujú, está esclavizada por algún espíritu inmundo que empieza con algún pecado o alguna manía, o porque nos metimos a jugar, ¿verdad? O por acción propia, por querer experimentar, aceptamos ujú, voluntariamente, ¿verdad? Estar expuestos a prácticas de pecado,
a prácticas de que hasta posesión casi, porque cuando alguien juega la cuija o cuando alguien está jugando con cosas como ahora está muy de moda pues, el Halloween, ¿verdad? Que no hay que ser exagerado porque vamos a celebrar. Pues sí, pero estamos contaminándonos, tenemos que tener cuidado porque no es cualquier juego, no es cualquier cosa, es una fiesta realmente satánica y no debemos de ignorar la realidad del diablo. Entonces, hay grados de influencia sobre el cual está la persona y entonces la liberación puede ser desde una liberación así como terrible, ¿verdad? Porque ella estuvo expuesta su espíritu, alma y cuerpo a eso. Obviamente estamos hablando de personas que no son cristianas, pero muchas veces, dicho sea de paso, nunca ores por alguien que no es cristiano. Lo primero que tiene que hacer la persona es aceptar a Cristo. Si está en una posesión demoníaca terrible, pues como tú lo hiciste, se ata y cuando tú atas al poder de Satanás, entonces la persona puede clamar y decir, dime, ¿qué necesito para aceptar a Cristo? Eso fue una revelación de Dios a esta persona porque pues en un momento de que tú ataste, ella tuvo la oportunidad y la misericordia de Dios de tener esa fe que Dios nos da al principio para que seamos salvos. Y después ya viene la liberación, pero no puedes orar por una persona que no es salva. Una persona que no es salva puede estar poseída por el diablo, pero un cristiano no puede estar poseído por el diablo. Lo que pasa es que parece que están poseídos algunos, pero están agarrados del alma, o sea, de su voluntad, de sus sentimientos o de sus pensamientos. Ese es el alma, ya lo habíamos dicho una de estas semanas. Hemos hablado de que el alma es pensamiento, voluntad y sentimientos, y en esos tres, Satanás puede estar influenciando muy, muy, muy duro y El alma. casi parece que está del alma, casi parece que Ujú, está poseído, pero si es cristiano no puede haber posesión, pero sí puede haber una vinculación con Satanás. Entonces uno puede decir, pues, ¿cómo puede estar el Espíritu Santo con Satanás? No, no, acuérdate que no están en el mismo lugar. De ujú, hecho, todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo y todos los ujú, cristianos a veces cometemos pecados, todos los pecados. Y claro. si alguien dice que refrena su lengua, ese es hombre perfecto. Y Santiago Ujú, lo dice como retórica, ¿verdad? Pues sabemos que no hay perfectos. Entonces, si tú dices que no pecas, pues ya estás pecando de ujú, mentiroso, ¿verdad? claro. Entonces, todos pecamos y no quiere decir que el Espíritu Santo no esté en nosotros, porque está el pecado en el alma, o en el alma y el cuerpo, pero sí puede haber una influencia de espíritus inmundos a nivel carne, ¿verdad? O eso, esa interacción del alma y el cuerpo que se llama los deseos carnales. Y Ujú, entonces en ese nivel sí puede haber. Tenemos que orar por liberación. ¿Cuándo tenemos que orar? ¿Cómo sabemos que alguien necesita liberación? Pues a veces no lo sabemos. Simplemente vamos a limpiar y si está sucio, pues limpiamos y si no está sucio, pues qué bueno, le damos otra pasada y nos aseguramos, ¿verdad? Pero Ok. siempre es bueno orar cuando hay dudas, ¿verdad? Cuando hay síntomas de que pueda haber. ¿O por qué no lo sé? Porque hay veces que son herencias pecaminosas, pecados residuantes, pecados que se cometen, se cometen, se cometen. Y puede ser un espíritu inmundo que esté influenciando, pero también puede ser la misma carne de la persona que nos ha entregado al señorío de Cristo, ¿no? Ujú, Entonces, pues qué bueno que haya por ahí gente que no esté de acuerdo, gente que tenga preguntas, gente que tenga inquietudes. Y no, si no quieres que digan tu nombre, pues no lo digas, ¿verdad? O pone ahí, no quiero que digan mi nombre, pero tengo esta pregunta. Porque hay gente que no pregunta porque después no quiere ponerse. Ya, Pero es ya, un tema para mucho, ¿verdad? ujú, Ajá. ya pueden empezar a preguntar. Ya tenemos una pregunta, pero se la voy a hacer al final. O a lo mejor y se contesta durante la plática. Entonces, voy con ok, para cerrar, una persona no puede ser liberada si no quiere ser liberada. O sea, Ah, necesita aceptar primero a Cristo, acepta a Cristo y
ahí es donde la persona ya puede ser liberada porque no puede limpiar la casa y dejarla vacía, ¿verdad? Tiene que estar la presencia de Dios, porque si la dejas vacía, se van y regresan con 7 espíritus peores. Cosa que es lo que he visto mucho en el tema del coaching de vida, que hay que tener mucho cuidado con eso porque liberan gente, liberan gente, liberan el alma, ¿verdad? Perdón, aquí tengo a una persona, perdón, alguien se metió aquí Hola, al vete para allá, mi amor. hola. Salte, mami. Y pero déjenme, voy a sacar a mi hija. Amor. A ver, ok. Eh, bueno, Bueno, entonces, Emanuel, si quieres atender ahí, ¿ya? ya, Ah, perdón, ok. perdón. Lo que quería leer 11 de Lucas, 11 Ok, 24 al 26. léalo Y dice, pues. cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, o sea, la persona Ujú, que, donde vivía el espíritu. Y cuando llega, la halla barrida, adornada, limpiecita, ¿no? Y dice, y ajá, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser mucho peor que el primero, o sea, 7, 8 veces peor, ¿no? O sea, tenía uno y ahora tiene uno más 7. Y por ujú, eso dice Manuel que no debemos de arrancarnos orando por liberación por alguien que no quiere. De hecho, la claro, liberación, según yo, ¿verdad? No es una regla, pero es algo que sería bueno contemplar. La liberación debe tener una combinación de ministración y oración. Y más ministración que liberación. ¿Por qué? Porque una ujú, liberación puedes estar gritando que se vaya y que se eche fuera leyendo la Biblia y no pasa ujú, nada y ahí te pasas horas y al otro día predicas y ya estás afónico. Entonces Dios tiene que ajá, hacer milagros ahí, pero ¿por qué no se van? Pues porque esa persona le dio derecho. Entonces muchas veces la administración consiste en llevar a la persona a la comprensión de por qué está en el estado que está. ¿Qué pasó para ujú, que él llegara a estar endemoniado o a estar atado por Satanás, esclavizado por Satanás? Porque eso es la liberación, ¿verdad? Quitar de la ujú, esclavitud a las personas. Y claro, entonces cuando la persona entiende qué pasó se pide la guianza al Espíritu Santo, obviamente aquí los dones empiezan a operar, el don de revelación, el don de conocimiento, discernimiento de espíritus. Son 3 dones que para empezar estaría muy bien ayudar, que nos ayude, ¿verdad? Son las armas que Dios nos da y el Espíritu Santo nos provee para que haya una, eh, para que sepamos, ¿verdad? ¿Qué espíritu hay? ujú, ¿Por qué está ahí? Y hurgar en el pasado de la persona, porque tiene que renunciar a lo que él aceptó en el ujú, pasado, tal vez consciente o inconscientemente, tal vez pecados, tal vez herencias, tal vez alguna vinculación directa que fue con astrólogos, con necromancia, que brujería, a consultar espíritus familiares, ¿verdad? O sus papás lo entregaron y él ni sabe, ¿verdad? O tal vez hay amuletos, hay magia blanca o negra, muchas cosas, también experiencias traumáticas, ¿verdad? Todo eso en la administración se tiene que revisar. Cuando se revisa bien, cuando hay contaminación en el alma o en el cuerpo, aunque sea cristiano, ¿verdad? Porque un cristiano ya está perfecto del espíritu. El espíritu está en el Espíritu Santo está en el espíritu humano ujú, y es perfecto. Entonces la contaminación tenemos que entender, si no lo quieres creer, no lo creas. El diablo es lo que quiere, que no lo creas. Pero la Biblia ujú, habla del Satanás. Desde Génesis capítulo 2 ya está ahí en la jugada. ujú, Y, ujú, y para mí desde el 1 habla. Pero bueno, este,
La verdad es que hay contaminación de los sentidos. El diablo no quiere que sepas. Como el que dijo, le pregunté, oye, ¿por qué no te has checado el colesterol? Dice, no, ¿para qué? Y si salgo mal, ¿verdad? Lo que no quería era dejar de entrarle de las carnitas y a todo eso que le prohíben. Pero bueno, Ujú, así hay gente, ¿verdad? Que por miedo dice, no, no, yo no creo en el diablo. Pues sí, aunque no lo creas, ahí está el diablo, uno de los éxitos del diablo es que no creas en él. Pero bueno, por claro. eso decía, si no estás de acuerdo, pues pon tu pregunta como quiera, ¿verdad? No, no te vamos a Ujú, exhibir si no quieres. Pero hay contaminación por medio de muchas cosas que en la administración salen. Entonces yo recomiendo esta combinación. Cuando menos 45 minutos 45 minutos de administración por 15 de oración. Vas a ver que horas gritas menos y el ujú, espíritu ujú, sale porque sale. Porque en esa administración no nada más se hurga lo que pasó en el pasado, sino que también se rechaza, se renuncia y delante del Padre, con nuestro abogado que es Cristo y el fiscal enfrente que es Satanás, se declara yo soy de Cristo y yo no quiero nada que ver con aquel pacto que hice o con aquella experiencia que tuve, hasta experiencias traumáticas donde no hay ningún pecado, simplemente un choque y me empezó a dar miedo y ahora me traumé y ahora tengo una fobia. Dicho sea de paso, todas las fobias y manías que los psiquiatras o los psicólogos a veces califican como fobias y manías, pueden ser espíritus inmundos. Es muy probable que allá haya un espíritu inmundo, porque ya es fuera de control, un miedo fuera de control, una situación que sale de control y afecta a la persona. Entonces, siempre es bueno ministrar a la persona. Para darte cuenta, si no es cristiano, lo que hay que hacer es verticalizar. ¿Qué es eso? Que vea a Cristo, primeramente, que no esté buscando su libertad solamente, sino que se entregue a Cristo. Y ya siendo cristiano, pues vamos a orar, pero antes de orar vamos a ministrar en el sentido de qué pasó en su vida desde que tenía ujú, 6 años o menos hasta la fecha que pudo haber causado que esa persona esté en una situación de opresión, en una situación de cautiverio. Y no tiene nada que ver, porque muchos dicen, bueno, entonces Cristo qué, o sea, yo me acepté a Cristo, ¿por qué otra vez voy a arrepentirme de mis pecados? No, no te vas a arrepentir de tus pecados, vas a quitarte de esa esclavitud que el Satanás, que es legalista, Satanás es ujú, legalista. ujú, Entonces él dice, yo tengo derecho porque él un día me dijo o le dijo a tal persona, yo nunca voy a dejar de hacer eso. Y no lo puede dejar. Y él ni se acuerda que hizo ese pacto o esa promesa o esa palabra la dio, ¿verdad? Pero es un pacto. ujú, O sea, todo lo que dices en el reino espiritual es como tu firma. Y el diablo ujú, tiene eso en su archivo y dice, un día él dijo, yo nunca voy a prosperar. Ya, entonces ahí hay el Señor Jesús perdona los pecados, pero tú tienes que rechazar lo que con tu voluntad hiciste, porque el Señor ujú, respeta la voluntad y el diablo viene y dice, Él es mío, o Él dijo esto, o vamos a molestarlo y no hay problema, o sea, yo tengo el derecho. Entonces uno tiene que renunciar. También hay herencias de lo que hacían mis padres y esas herencias se pasan de generación a generación, ¿verdad? Y a ujú, veces repetimos errores que no sabemos por qué y estamos repitiendo cosas que están en la genética espiritual. Así como hay una genética biológica, así hay una genética espiritual que tenemos que rechazar y empezar a vivir de acuerdo al nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Pero son amén. cosas espirituales. Perfecto. Entonces, proseguimos. Creo que ya contestó casi todas las preguntas, pero vamos a seguir. ¿Cuándo debemos sacar un demonio y cuándo debemos de atar un demonio? Es una pregunta. ¿Ok? Cuando Ujú, nosotros no tenemos chance de orar, o sea, me habla una persona que parece que necesita liberación, o en el culto de repente empieza algo a manifestarse, pues hay que ujú, atar, ¿verdad? O sea, no, la liberación tampoco es algo que se tenga que hacer en el momento. Ahí, si se puede, pues se hace, pero si va a distraer alguna otra, no, no, no. El diablo no es importante, el diablo se ata y se aguanta y nos vemos el sábado y véngase ayunando.
Todo mucho, si se puede, o sea, algo así, ¿no? Y que de aquí Ajá. al sábado vamos a orar, vamos a atar a ese espíritu para que te deje dormir, para que no te moleste en estos días. Y entonces, por decir el sábado, ¿verdad? Puede ser cualquier día que puedas. Y entonces Ujú, de ahí te das tiempo a que el Espíritu Santo empiece a recordarle a esa persona lo que ha hecho. Tú oras por eso también, Señor, dale claridad en lo que ha pasado para que esta ujú, persona esté así. Y ese día que viene, pues se puede tal vez no estar esforzándose. Ay, no me acuerdo, pues yo hice un pacto, yo jugué a la cuico, fui a tal parte con mi papá, me llevó a ujú. ver al niño Fidencio o a la Virgen del Chorrito, o no sé. Esos son espíritus bien tremendos y vengativos. O sea, en mi experiencia tú te das cuenta que el niño Fidencio, la Virgen de San Juan, el, la niña esta blanca que es la Santa Muerte, esos tres, por ejemplo, son terribles espíritus vengativos que cuando las personas ya no quieren saber nada de ellos, se dan cuenta del engaño satánico. Entonces, Ujú, no quiero meter miedo, porque el miedo es otra puerta abierta. No, eso está vencido en el nombre de Jesús, no más que si hay que buscar estar ministrado, ¿verdad? Para poder ir en ujú. contra de eso. Y no hay nada más fuerte que el Señor, que está con nosotros, es más poderoso que el que está en el mundo. A ver, sí, eso nos lo han enseñado, digamos, cuando estamos en la alabanza y hay alguien, o sea, porque puede haber en la alabanza o en el culto, ¿verdad? Puede haber dos cosas. Uno, que alguien carnalmente quiera venir a hacer un espectáculo, que llega a suceder, que empiezan al saltar de más, a distraer, o sea, a veces eh, lo que el diablo y a veces la carne, ¿verdad? También llega a suceder, quieren hacer es distraer el culto. Si le estamos dando culto y servicio a Dios, lo que el diablo muchas veces quiere hacer es que la gente quite sus ojos de Cristo para enfocarse en las personas, ¿verdad? O enfocarse en esa persona. Entonces, alguien que empieza, digamos, yo lo he escuchado, lo vuelvo a repetir, que usted ha escuchado a alguien hablar en lenguas, profetizar, y dice, o sea, que eso no fue un demonio, pero dice, estaba profetizando, pero también estaba siendo carnal por la expresión que estaba haciendo. Y había una distracción. Entonces usted con mucho amor le dice a las personas, oye, esto fue de Dios y esto fue carnal. O sea, usted estaba, ¿cómo se dice? Estaba poniendo orden en la congregación, pero también sucede que alguien que se empieza a manifestar, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos y lo callamos, atamos, lo callamos o lo sacamos para que no distraiga el servicio de Dios. O sea, o en nuestro caso, ¿verdad? Nosotros lo hemos visto mucho en internet, que lo hace mucha gente, pero en nuestro caso no nos ponemos a liberar y traemos al demonio ahí enfrente y luego lo empezamos ahí y que todos así. No, porque es un servicio a Dios, estamos glorificando a Dios. ¿Por qué le vamos a quitar a Dios de su adoración para sacar un demonio en ese momento? O para liberar a alguien, sino si estamos en un servicio a Dios es para Dios. Y eso es lo que nos han enseñado. También mucha gente, hemos estado en servicios juntos y yo he visto que se empieza a manifestar alguien o empieza, sí, a manifestarse de alguna forma, querer distraer y todo el mundo está así bien bonito, de repente todos empiezan a voltear hacia un lado porque una persona está comportándose de una forma o se está manifestando o está siendo carnal, queriendo distraer. Y yo le he visto que usted va y le dice, hermana, se calma. Y muchos pensarían, ay, ¿por qué lo hace? Ay, qué mala onda, está teniendo un momento personal. Sí, pero no le puedes robar el tiempo a Dios. O sea, todo tiene que ser con orden. Y aún los demonios, o aún Satanás, o aún a esas manifestaciones, se sujetan a Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo haces y atas, calmas,
Y luego, y como usted dice, luego lo vemos, ahí nos vemos el sábado en la oficina, o lo sacas, ¿verdad? Para que no esté distrayendo a la congregación, porque el punto principal de un servicio a Dios o un culto a Dios es Dios, ¿verdad? O sea, invocamos el nombre del Señor Jesucristo. El diablo Eh, es muy tremendo y a veces quiere, cuando está la adoración más bonita, quiere ajá. distraer y por eso se manifiestan a veces. Entonces hay que no caer en ese juego. Pues eso es lo que quiere el diablo. Y entonces, mejor atas, porque si te pones a orar por liberación, ya perdiste el culto. Y no se debe de perder ni la alabanza, la oración, ni la predicación por culpa del diablo. O sea, eso es lo que quiere el diablo. Entonces se ata, se le dice a esa persona, si es cristiano, nada más le tienes que decir, hermanito, por favor, controle, y usted puede controlar eso. Cuando le dices eso, se controlan. Ahora, muchas veces no se controlan porque hay que tener cuidado. O puede ser una posesión de alguien que es impío, lo cual que Ujú, también hay que sacarlo de ahí inmediatamente. Qué bueno que tengas dos personas, diáconos o ancianos o alguien que te ayude para que el culto siga. Pero lo sacas de la jugada para que el culto debe de seguir. Pero puede ser también, y tenemos que ser claros en esto, porque no hay que dejarnos chamaquear ni por el diablo, ni por las gentes guiadas por el diablo que son carnales. Muchas veces no es el diablo, es una persona carnal que quiere salir en la foto y piensa que ujú. eso va a ser muy, ay, yo, no sé qué, no sé, no sé cómo es posible, pero yo he visto que hay gente que está haciendo el show. Y entonces es muy triste porque dices, pues, ¿qué clase de gente es, verdad? Pero hay gente así, o sea, te vas a encontrar gente de toda. Y que por salir en la Ujú. foto no le hace que digan que está endemoniado y después da su testimonio, que no, que tenía un demonio, no es cierto, era él. Pero bueno, tampoco debemos menospreciar la liberación, ¿verdad? Porque hay liberaciones que sí son una bendición. Por eso digo que siempre, si se sospecha, hay que orar por liberación. Si era él, pues, ya que se componga y que ya no haga eso. Pero si es de un demonio, pues sí, qué bueno que sea libre, ¿no? Amén. Pues ya estamos, vámonos, nos vamos un poquito rápido para alcanzar a contestar todas las preguntas. Ah, Vamos a ver, ya contestamos casi todas y ya vamos concluyendo. Eh, voy a hacer preguntas rápidas y voy a estar leyendo las preguntas que nos hicieron. Tenemos dos preguntas y también el hermano David y Mari Peña nos quisieron hacer un comentario. También lo escribieron ahí por si lo quieren leer. Eh, ok, ya habíamos dicho, un cristiano puede estar poseído, ya habíamos dicho que no puede estar poseído un cristiano, pero puede ser aconsejado por espíritus, ¿verdad? De hecho, influenciado, alguna influenciado. influencia espiritual. Así es. Lo que le llamaríamos también a veces los dardos del enemigo, también podrían llegar a ser, que está el diablo duro y Sí, dale, y hay dale, y dale. cristianos que necesitan oración porque no pueden dormir a gusto, porque sienten que se les, o dicen del muerto, que se les subió el muerto, algo así. Ajá, sí. Tienen opresión, están atormentados, personas que siempre están pensando en pornografía o en, este, no sé, que están afectados por contaminaciones satánicas, ¿verdad? Influenciados. Entonces, esos son personas que son cristianas, pero no pueden dejar eso. O Vicio, doctrinas ¿verdad? de error. Doctrinas de error, ¿verdad? Que muchas veces hay un espíritu ahí atrás de eso, ¿no? Son muchas veces, cuando la persona empieza a hablar, se pasa de repente y empieza a decirte, no, que es que nosotros no debemos de bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús, y te empieza a hablar de un chorro de versículos, hasta te dan versículos y hablan como pericos y todo eso, tú te notas que esa persona cambió y está bajo una influencia de confusión de ese espíritu inmundo, pero ellos no se dan cuenta, ellos creen que tienen la verdad. Entonces, es muy triste, pero ellos necesitan aceptar que necesitan esa liberación porque es como el drogadicto, si no quiere cambiar, mejor ni te metas, no vas a hacer nada ahí. Pero qué bueno Jus- que el ju- Señor
oración los lleva a querer cambiar. ¿Cuál era la Justo, pregunta? no, sí estábamos hablando sobre que si un cristiano puede estar poseído, pero justo el hermano David nos puso un comentario de 1 Timoteo 4:1, que Pablo dijo que algunos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores, y engañadores realmente contiene una idea, es lo que escribió él, ¿verdad? De alguien Sí, errante que va de un lado para otro y proviene de la palabra vagabundo, engañador o seductor, y en realidad Satanás reúne esas características, ¿verdad? Que es un engañador. Y mucha de gente se acuerdo deja totalmente. Sí, saludos para el hermano David y Mari, que son unos siervos de Dios ahí en la congregación. Y bueno, la siguiente es, cuando usted libera a un demonio, y usted, imagínense que nos tocó estar ahí cuando el pastor David está liberando. La pregunta es, ¿un demonio se puede pasar a otra persona? Es que Fíjate que ese es, eh, yo lo digo porque realmente una vez, tristemente, ese comentario, yo tuve que aclararlo, ¿verdad? Cuando estábamos en un evento, tuve que aclararlo porque un pastor que no es de nuestra cobertura, lo dijo, ¿verdad? Sí, o sea, se sale de uno y se te va para el otro, entonces ten cuidado, casi, casi que hasta así como portero. Ahora, yo les dije, si tú eres cristiano, ese demonio que salió de una persona no se te va a venir, pero usted, ¿qué nos puede decir? O sea, él lo bueno, tomó como posesión, como que está poseído uno y se te va, y ahí anda ahí a ver si te agarra a ti, ¿verdad? ¿Qué primero nos puede tenemos que decir usted? entender, que el espíritu es parte de un sistema de gobierno y bien de un ejército, vaya, que está bien, o sea, son mejores en el sentido de planificación y de sujeción y de milicia, mucho mejores que Ujú, muchos cristianos, ¿verdad? Porque ellos sí saben lo que están haciendo y tienen una consigna. Dice, el espíritu sale del hombre y anda por lugares secos, pero no se va al cuartel general, al infierno o a donde esté Satanás, porque imagínate, lo van a regañar. O sea, él perdió su casa, era ujú, encargado de esa persona. Entonces ellos tienen un objetivo, ellos están respondiendo a una misión clara, ¿verdad? Hay personajes que se llaman principados, potestades, gobernadores de las regiones, pues ellos están en su región. El portero no se sale de la portería a irse hasta la otra portería porque le meten gol. O sea, hay un orden espiritual y ellos saben que están asignados a algo. No andan brincando de persona en persona a ver a quién le hago daño. ujú. Imagínate qué clase de ejército es ese. A ti te encargué que tú fueras con el hermano tal. Ahora es hermano, pero te encargué desde que no era hermano. ¿Y por qué lo dejaste aceptar a Cristo? Y ellos se castigan, son tremendos. O sea, hay un Ujú, miedo en el espíritu inmundo en perderlo, la asignación, fíjate bien la palabra, asignado a algo. ujú. Entonces, eso para mí viene de dos malos entendidos, uno bíblico y otro no bíblico. El no bíblico, de una vez les digo, no crean todo lo que viene en las películas, no crean en el exorcista, que el padrecito y al final liberó al demonio porque el padrecito se murió. El demonio de la muchacha se le brincó y luego se murió. ¿Cómo sabe el pastor David eso? No me pregunto. Pero no anden viendo películas creyendo todo lo que Equivocadas. viene en las películas esas que son dirigidas y guiadas por el diablo para confundir, ¿no? Sí, Entonces, exacto. terminan con doctrinas raras. La otra confusión viene del siguiente capítulo que mencionó el hermano tocayo David Peña. En Ujú, el capítulo 5 él leyó el 4 pero en el 5 de Primera de Timoteo, dice, en el 20, no, 22. Dice, no impongas las manos con ligereza a ninguno, ni ujú, participes en pecados ajenos, consérvate puro.
Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando el pastor, digo, está hablando el apóstol con el pastor Timoteo. Y este Timoteo después creemos que fue el apóstol, fue apóstol. Ujú, Y está hablando desde los requisitos de los diáconos, de los obispos, las instrucciones sobre la oración en el capítulo 2 y sigue adelante dando consejos. Y empieza, no te, que no descuides el don que hay en ti por mi imposición de manos, ¿verdad? Aviva el ujú, fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿A qué se refiere Pablo? Le pasó cables así, energía, como si fuera batería de carro a carro. No, ujú, hay un reconocimiento en la imposición de manos de autoridad. O sea, estaba delegando Pablo autoridad sobre Timoteo y ese don, ese regalo, acuérdate que los regalos del Señor Jesucristo como cabeza son de autoridad, porque Él es la autoridad de la ujú, iglesia. Entonces, ujú, como cabeza, el Señor Jesús te da autoridad también para que tú delegues autoridad. Pablo delegó autoridad sobre Timoteo. Ahora, lo que le está diciendo al decir no impongas las manos con ligereza en cualquiera, quiere decir no pongas a cualquiera de líder. O sea, yo voy a nombrar a Emanuel de líder. ¿Por qué? Porque es mi yerno. No, hombre, eh, aunque fuera mi yerno, si no cumple los requisitos, no le impongo las manos. Pero vamos a darle autoridad sobre los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque él cumplió, él está entregado a Dios, él ama al Señor, él ha cumplido con ciertas cosas y sobre todo hay confirmación en los ancianos y el pastor de que él nos va a ayudar con los jóvenes como pastor. Y entonces imponemos las manos sobre la ujú, persona que le vamos a dar autoridad. No es que yo le esté pasando autoridad, es una autoridad delegada que el mundo espiritual la va a reconocer. Yo no estoy pasando ningún espíritu. Ahora, ujú, en el trabajar, en el convivir, en el funcionar, ahí sí estoy pasándole de mi espíritu, como Moisés, el Señor le ayudó y le ujú, pasó de su espíritu, del espíritu de Moisés, a esos 70 ujú, ancianos ujú, que empezó para nombrar, para que lo trabajaran con él, ¿no? Pero por eso dice, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. O sea, quiere decir que en mi liderazgo yo voy a tener una pureza cuando yo impongo las manos y yo no voy a dejar que sobre que yo imponga las manos que no me voy a desocupar. O sea, yo ya te nombré a ti y ahí tú sabes lo que haces. Claro, ujú, para que se desarrolle, así es, pero estoy al pendiente de esa persona, no la voy a dejar hacer un desgarriate con otras personas porque ese es un ujú, pecado. Y yo participaría del pecado de un líder negligente cuando no me importa ya. Como, como, como cabezas tenemos que estar conectadas al cuerpo para poder ujú, funcionar. Y entonces es lo que habla aquí. Es muy claro. Está hablando, no hay que sacar en contexto. Aquí no está hablando de la liberación, sino está hablando de desde la autoridad. Por ejemplo, dice, no, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos a los que persiste. Estoy leyendo el 19. O sea, siempre vete ujú, arriba y vete abajo para que sepas de qué está hablando. Pues cuando yo no impongo las manos con ligereza, no es porque me vaya a contaminar, no, no pasa nada. O sea, yo puedo orar por personas, este, homosexuales, por personas, transgénero, y no por eso voy a salir con falda y tacones de ahí. O sea, ujú, ujú, no puedes tener ese miedo, no puedes trabajar con miedo. El Señor, aparte de que el diablo tiene su consigna bien clara y va a eso, tampoco puedes tú estar con miedo. La Biblia no te dice que tengas miedo, la Biblia dice que el diablo está vencido. Dice que te ujú. humilles bajo la poderosa mano de Dios. Dice, someteos a Dios, resistir al diablo y va a huir. Y Pero ahora. nosotros no podemos andar con miedos de que se brinque el espíritu para acá. No, pues yo no invitaría a nadie a la iglesia a orar, pues vamos a orar allá al desierto donde no haga daño a nadie, ¿verdad? O donde haya puercos para que se hagan a los puercos los espíritus inmundos. No, pues así no es. O sea, necesitamos nosotros entender la palabra de Dios y no sacarla de contexto por de cuentos chinos, ¿no? Amén. Bueno, pues la última pregunta y viene
enrolada con las preguntas que nos hicieron, ¿verdad? Dice Oriana, dice, eh, cómo ser ejemplo nosotros como padres con a nuestros hijos cuando hay estas celebraciones de Halloween en los colegios y los padres tienen que trabajar? Esa es una. O sea, como no lo entendí muy bien, pero a lo que entendí es como que los hijos tienen que ir a la escuela, tenemos que trabajar, pero ¿cómo podemos ser ejemplos sobre eso? ¿Puedo contestar un poquito yo esa pregunta? Claro que sí. Eh, si me da Un saludo oportunidad. para mis panas, para Atilio, para Oriana y para Ujú. toda la banda de allá de Venezuela. Saludos a todos. Bueno, pues nosotros personalmente hablamos con los maestros que no participamos. Si nos piden explicaciones, las damos, ¿verdad? Nosotros creemos esto y lo otro. También es una muy buena oportunidad para compartir a los maestros acerca de la fe que creemos. No importa si creen que si somos perfectos o imperfectos o lo que sea, nosotros predicamos a Cristo siendo imperfectos muchas veces, pero ha habido un interés súper grande de los maestros de por qué nosotros no participamos en esas cosas y somos muy exigentes nosotros con eso, con los maestros, nuestros hijos. Oye, me pusieron a dibujar esto, me pusieron a participar en esto, y volvemos a hablar y volvemos a hablar, y somos muy recurrentes en, creo que se dice así, en decirles que no, nosotros mandamos nuestros materiales de Jesús, de lo que sea, para que cuando ellos estén participando en algo de Halloween, mis hijos estén dibujando o pintando otra cosa. Al igual lo hacemos con el tema, otros temas que trabajan como la meditación, de yoga y cosas de esas. Les decimos, mis hijos pueden hacer esta cosa en vez de esto, porque no creemos en esto, no participamos en este tipo de proyectos. Y nosotros personalmente, lo que es, hacemos un esfuerzo de más, lo que es las participaciones de Halloween, como vendría siendo el viernes pasado, este lunes y el día de mañana, nosotros no los enviamos a la escuela. Eso es nuestra aportación y la forma en que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Cada quien podría buscar administración para ver si puede haber alguna otra solución o hacer un esfuercito de más para no llegar a participar en ese tipo de cosas. No les damos dulces de Halloween, no comemos pan de muerto, y hay muchas, o sea, cosas que realmente nos incomodan y el Espíritu Santo nos guía, porque necesitamos tener la guianza del Espíritu Santo en todo lo que hacemos para no participar en esas cosas y estar de acuerdo, digamos, mi esposa y yo en lo que estamos haciendo. Al igual que no participamos en la semana del orgullo gay, en la semana del orgullo gay aquí en Estados Unidos y otros tipos de participaciones, no dejamos que nuestros hijos participen en nada de eso. Y siempre hay una solución y siempre Dios va a obtener la victoria. Y aparte, no somos tan perseguidos. Un día decía usted, Pastor David, que una persona pues batalló. Dijo, pues bueno, no somos tan perseguidos, pero mínimo qué bueno que nos critiquen y nos persigan un poquito por creer nosotros en eso. Y siempre victoria en Cristo Jesús. Y la maestra me preguntó, ¿pero por qué? Y es cultural, y es de coco, y es esto. Y fue una gran oportunidad de predicarle de Cristo Jesús a su directora, y fue una bendición, la verdad. Y bueno, pues ahorita, tienen 2 días de vacaciones, que nos permitieron no llevarlos por la participación, porque no queríamos que participaran en en, este, en el Día de los Muertos y tampoco en Halloween. ¿Usted quiere aportar algo más a eso o pasamos a la siguiente pregunta? Pues nada más, mira, la Agenda 2030 viene con una agenda bien agresiva en contra de los principios de Dios, ¿verdad? Ujú, En cuanto a temas de género, de temas de LGBTQ y todo eso.
Entonces, tanto como para eso, como también para lo de Halloween, tenemos que aprender ya que no se puede como antes, que yo llevaba a los niños a la escuela y simplemente me olvidaba y me iba a mi trabajo. Ujú, Ya como padres tendremos que participar mucho más en lo que debemos de hacer, siempre ha sido así. Nosotros los valores y la formación no se lo da la escuela, no se lo debe dar la escuela, se lo debe dar las personas. Ahora, si no hay un consenso, un acuerdo entre los padres, que uno diga, no, yo sí quiero que participen, porque a lo mejor no está muy firme o no va a la iglesia, y la otra persona dice, no, pues yo no quiero que participen. Entonces, a veces es mejor que, pues que vayan, pero que tú los cubras con la sangre de Cristo y en la casa tú le des la doctrina, ¿verdad? Si no se puede evitar que se vaya, que tenerlos en casa, ¿verdad? Esos días y hay que llevarlos por cuestiones escolares o por académicas, ya ves que no, le vamos a bajar las calificaciones o te obliga tu cónyuge, ¿verdad? Entonces no hay problema, o sea, hay de todo, pero el Señor es más grande que eso. Entonces siempre podemos ujú. cubrirlos con la sangre de Cristo, ministrarlos en la casa, decía mi papá, parecen que no entienden, pero te entienden todo. O sea, Todo. no hay, como que no hay niños, son adultos chiquitos. Tú no subestimes la mente de los chiquitos. Tú ministralos, si ya tienen 6 7 años, ya te entienden perfectamente que si le dices que el diablo no es bueno, ellos lo van a entender o que esto es del Ujú, diablo, pero ministralos no religiosamente, sino con compasión de que ellos puedan, porque si no van a llegar tumbándole el altar de muertos a la maestra ujú. o haciendo algo agresivo, sale peor. Ujú, No, eso ya son historias de experiencias de vida, ¿verdad? Que cuando tenía mis hijos en la escuela, pero sí ujú. entienden y entonces tú les enseñas y desde eso va a ser una experiencia para ellos también bonita. Dios convierte hasta esas cosas, dice la palabra de Dios, todas las cosas ayudan para bien. Diablo, una de las cosas que tenemos que quitarnos es el miedo, porque el miedo es una puerta. El diablo, vamos a cerrarle la puerta del miedo. No te tengo miedo, Satanás, estás vencido en la cruz del Calvario, no le vas a hacer nada ni a mí, ni a mi casa, ni a mis hijos, y tenemos victoria en el nombre de Jesús. Bien agarrados en eso, no importa, si no hay más, pues Ujú. que vayan y que puedan ellos decidir ahí no participar, sería una bendición, ¿verdad? Pero bueno, esa, Amén. esa idea de hablar con los maestros es formidable si se puede. Sí, sí, pues siempre hay una forma y siempre Dios al final nos guarda. Y voy a invitar a todos que vean la predicación en MCI Leeds USA en YouTube de la Agenda 2030. 2030, ¿verdad, pastor? Es la que se aventó. Sí, ah, La, sí, gen- sí, también. la Agenda 2030 y Y la agenda de Dios. y pues así es. eh, pues creo que ya son todas las preguntas. Creo que ahí ya contestamos la de deberíamos de pasar, era lo último, deberíamos de participar en el Halloween. ¿Qué dice el pastor David a esa pregunta? Es, Dice, no participéis de las obras del diablo, antes reprenderlas, ¿verdad? O sea, eso es del diablo, es una fiesta satánica. Busca en cualquier site cristiano, Halloween, los druidas, te vas a encontrar ahí las raíces de dónde viene y pues no podemos nosotros ignorar que la realidad es Satanás, ¿verdad? Ni menos jugar con eso. Y ujú, mucho menos, enseñarle a nuestros hijos o a nuestros nietos sobre eso, pues como contrario. así es. Fíjese que ahorita que dijo, no sé qué estaba hablando y justo y apenas iba a decir Satanás, se hizo así la voz, así en rara. Así, ya se está Este, manifestando. Ya vamos ya se quiere, se a enoja. cortar la transmisión porque estamos muy cerca del 31 de octubre y nos dan mucho miedo. No, No, el justo 31 está, de octubre jus- es una fiesta de celebración para nosotros, porque fue ajá, el los 31 de cristianos. octubre que Martín Lutero puso en la puerta de la catedral de Wittenberg
las 90 tesis que defienden la salvación por la fe. Ah, ese Amén. 31 de octubre celebramos nuestra libertad. 500 años de la Reforma, ¿no? Tenemos Ándale, aproximadamente. Ok. aproximadamente. Pues bueno, sería todo por hoy. Creo que contestamos todas las preguntas. Había una más que vendría siendo de parte, déjeme le digo. Había una más, pero era sobre si los demonios son seres diferentes a los ángeles. Esa ya la habíamos contestado la semana pasada o antepasada y luego la podemos contestar. Saludos a todos los que hicieron preguntas. Gracias por conectarse. Pueden compartir este contenido con el que ustedes quieran y eso nos ayudaría mucho para pues seguir impulsando el que la gente conozca de Cristo. Así que la liberación, como conclusión, la liberación es un medio para que la gente pueda conocer a Cristo, ¿verdad? El punto principal es que la gente conozca a Jesús y que la gente pueda tener la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Entonces, no tener miedo al diablo, no tenerle miedo a Halloween tampoco. Está vencido el diablo, mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo, pero pues no participar de las cosas de este mundo tampoco. Entonces, pues algo más que quisiera añadir, pastor, antes de terminar con una oración y si nos puede terminar con una oración para... Claro, claro. Pues vamos a orar. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Nos Así es. limpiamos de contaminación de carne y Nuestros de hijos, espíritu. Y te nuestra familia. pedimos, Señor, que nuestros hijos, Padre, puedan entender, Señor, tus caminos, tus pensamientos, enamorarse de ti, Señor, y Así es. aprender desde pequeños, Señor, qué es lo bueno y qué es lo malo, Señor. Y poder, Señor, rechazar lo malo, aunque parezca de fiesta y aunque parezca bonito, Señor. Cubrimos a nuestros hijos, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, con la Cúbrenos, sangre tuya preciosa, Señor, como salvos, como personas del pueblo de Dios, que sean luz en medio de las tinieblas, Señor, y que no participen de las obras del diablo, sino que las reprendan, Señor, y que puedan, Señor, entender esto y con gozo, Señor, hacer lo que nos toca hacer como pueblo tuyo, Señor, de manifestar las cosas preciosas, las virtudes de tu Hijo Jesucristo que nos sacó de las tinieblas a Ujú. tu luz admirable. Señor, que en el nombre de Jesús todo esto sea de edificación para poder levantarnos en contra del enemigo valiente, Señor, y que nadie, Señor, nadie tenga miedo del enemigo porque tú lo venciste en la cruz del Calvario. Te damos gracias, bendecimos a cada persona de la audiencia, Señor, a los que están, Señor, en tribulación, los que están lejos, te pedimos que tú traigas ese renuevo, Señor, de paz, de tranquilidad, de soluciones de acuerdo a tus palabras, Señor, y que te busquen por sobre todas las cosas, que tu nombre sea glorificado en cada persona y que tú nos uses para tu gloria y tu honra, Señor, en todo. Que seas el centro de todo, Señor, que no nos distraiga el enemigo en estas fechas también. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos a ti la gloria, la honra de todo lo que se hable, Señor, y que tú puedas completar y corregir, Señor, aquello que se necesite corregir y completar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nos encomendamos a ti. Bendecimos a la audiencia, Señor. Bendecimos a cada persona de tu iglesia, Señor. Y te pedimos por tu pueblo Israel, Señor, para que tú lo bendigas. Y por cada persona, Dice, Señor, que está en angustia, Señor, allá en la Franja de Gaza, en Acapulco. Y las personas que están en necesidad, donde quiera que se encuentren. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. amén. Pues bueno, saludos a todos, compártanlo y gracias, pastor. Un saludo hasta Bendiciones. Austin. Nos vemos esta semana. Esta semana estamos ayunando porque tenemos el Día del Amigo este fin de semana. Amén. Amén. Así es. Pues Bendiciones. saludos. Nos vemos. Bye bye. Cuídese mucho. Hasta luego. Igual bendiciones, paz.